las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios la gloria de Jesús. Al fin, gracias. Y al mundo llenará de amor y de paz. Sí, Señor. Señor, Padre, está precioso corito, Señor, que Dios nos invita, Padre Celestial. Yo creo que la unidad, Señor, la primera debe de ser contigo por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Eso es lo que tu profeta nos dijo. Y la segunda, el uno con el otro, Padre, porque hay un vínculo que nos une, Señor, y es tu sangre y es tu Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, que ese sea siempre, Señor, nuestro sentir, nuestro anhelar, el ser uno contigo, así como tú y el Padre eran uno, Señor. Padre, y ser uno también en un cuerpo, en un espíritu, Señor, en una mente, en un solo parecer, Señor. Ahora, Dios, en esta mañana te pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo descienda y nos traiga tu palabra, Señor, en este estudio que estamos teniendo en la escuela dominical. Oh Dios, que tú nos abras el entendimiento de la Escritura, Señor, porque nosotros podemos leerla como seguramente lo hacemos, Padre, pero sin la revelación de tu Espíritu Santo se nos pasará por alto, Señor. Por eso en esta mañana te pedimos, Dios, que ese elemento sobrenatural llamado revelación, Señor, pueda descender de lo alto para que nuestros ojos sean abiertos y entonces te podamos ver en la forma de tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este momento que tú nos das de poder estar aquí, Señor, en esta escuela dominical, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestras escrituras en el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, el capítulo 3, el verso 14 y 15, para continuar con este tema que le hemos titulado La simiente de la serpiente explicada solo por la Biblia. Y dice la palabra de Dios en Génesis 3, 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Tome su asiento. Bueno, solamente para hacer un rápido resumen de lo que hemos estado hablando en los últimos servicios de la escuela dominical. Bueno, es que la serpiente podía hablar, y entonces al darle Dios esa facultad de hablar, la Biblia dice que cuando la serpiente comenzó a hablar con la mujer, inmediatamente le mencionó que Dios le había prohibido que comiese del árbol que estaba en medio del huerto. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Mire, y al decir que la serpiente hablaba, bueno, eso no es traer una cosa, inventar algo, alguna ocurrencia, sino eso es tan solo tomar lo que dice la Biblia. Entonces, aquí es donde cuando la Biblia habla de aquel árbol que estaba en medio del huerto, bueno, la mayoría de la gente siempre están pensando que esto se refería a un árbol literal. Y bueno, le han puesto diferentes nombres, que árbol de manzana, de chabacano, de durazno, de albaricoque, de lo que sea, pero no es así, porque mire, un árbol en la Biblia representa a una persona. Por eso hay cosas que son simbólicas en la Biblia, no todas son literales. Mire, por ejemplo, voy a tomar tres escrituras en esta mañana para ver, de todas maneras es una escuela dominical, para estudiar un poco lo que un árbol representa en la Biblia. La primera de ellas, bueno, yo creo que sin duda alguna es la más conocida, que está en el Salmo 1, en el verso 3, el libro de los Salmos, el capítulo 1, el verso 3, donde vemos cómo es que Dios a un árbol lo compara con una persona, o viceversa.
Dice bueno, el Salmo 1 comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová será su delicia. Pero miren el verso 3, dice: y este varón del cual el salmista está hablando en el Salmo 1, será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, esa es una escritura, es una de las más conocidas. En el libro de Isaías, el capítulo 61, en el verso 3, dice la Biblia: a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Una tercera escritura que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, el versículo 7 y el verso 8 de Jeremías. Mire, bueno, voy a ir un poquito más despacio para que usted lo vea en su Biblia. Dice: bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas. Esto es prácticamente lo mismo que el salmista está diciendo en el Salmo 1:3. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Casi es lo mismo. Entonces, con estas tres escrituras podemos ver cómo es que la Biblia a un árbol lo representa como una persona. Ahora mire, pero es ese árbol al cual se refiere la Biblia en Génesis, tenía fruto. Ahora, aquí hay dos cosas importantes que les fueron prohibidos al hombre y a la mujer. Dos. La primera es que ellos no deberían comer del árbol, y la segunda es que no deberían tocar el árbol. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, si el árbol no es un árbol literal, sino que es algo simbólico, entonces comer y tocar tampoco son expresiones que se refieren a algo literal, sino a algo simbólico. Y lo vamos a ver a través de la Biblia. Mire, tomemos, existen referencias en la Biblia que nos van a ayudar a entender qué significan estas dos palabras. ¿Qué fue lo que a ellos se les fue prohibido? Comer y tocar. Eso es lo que dice la Biblia. Que no coman del árbol ni le tocaréis. Eso es lo que el Señor les dijo. Ahora, para poder entender lo que esto significa, bueno, a través de la Biblia uno va a entender estas palabras para al final llegar realmente al punto de lo que es la simiente o la descendencia de la serpiente. Mire, hay una escritura en el libro de Proverbios que sin duda alguna para nosotros es muy familiar y conocida, pero bueno, yo tengo que tomarla en esta mañana para poder darle seguimiento a esto. Mire, en Proverbios, el capítulo 30, el verso 20, dice el Señor, Proverbios 30, 20. Vamos a ver primeramente lo que la palabra tocar, comer, aquí en la Biblia, cuál es cuál es el sentido que tiene. Proverbios 30, 20. Mire, dice: tal es el rastro de la mujer adúltera. Ahora, bueno, no está hablando de una mujer común y corriente, sino que esta mujer tiene una peculiaridad, que es adúltera. Que come, limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Ahora, nosotros vamos a tomar esta parte, come, esta mujer adúltera, ella come. Ahora, desde luego, aquí no se refiere que esta mujer coma algo literal con su boca y luego que se limpie la boca y diga: no he hecho maldad. O sea, todos entendemos a qué se refiere. Si la Biblia habla de una mujer, ahora, ¿qué es un rastro? Es algo que va dejando en el camino, es una huella. Tal es el rastro de la mujer adúltera que come. ¿Qué entendemos nosotros cuando la Biblia dice come? O sea, que tiene una relación sexual fuera del matrimonio.
porque es adúltera. Pero cuando dice limpia su boca, es que trata de borrar toda evidencia. Y luego, después de eso dice, no he hecho maldad, o sea, no ha pasado nada absolutamente. Entonces, aquí en la Biblia sabemos que cuando el proverbista se refiere a que la mujer adúltera come, no se refiere a que coma algún fruto, a que coma algún tipo de alimento, sino a un acto. Creo que todos entendemos eso. Esto no es complicado de entenderlo. Ahora, eso es comer. Recuerde, a la mujer y al hombre se les prohibió comer y tocar el árbol. Ya entendemos lo que la palabra comer significa. Pero tocar, ¿qué es lo que significa? Mire, para eso también vamos a ir al libro aquí mismo en Proverbios. Pero vamos a regresarnos unos capítulos en Proverbios, el capítulo 6, verso 24 al 26. Y luego de ahí nos vamos al 29. Proverbios 6, verso 24. Aquí Salomón está dando consejos en Proverbios 6:24 y dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blancura de la lengua de la blandura, perdón. Voy a volver a leerlo. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Aquí se está refiriendo, en Proverbios 30 habla de una mujer adúltera, aquí habla de una mujer ramera. Y entonces, en el versículo 29 de este mismo capítulo, dice, así que el que entrare a la mujer de su prójimo, no será sin culpa cualquiera que la tocare. Aquí aparece la palabra tocar. Todos nosotros entendemos por el contexto de esta escritura lo que la palabra tocar se refiere. A un acto sexual. Ahora mire, Pablo en el Nuevo Testamento, él en Primera de Corintios, el capítulo 7, bueno, está hablando del matrimonio, de asuntos conyugales. Y luego en Primera de Corintios 7, del 1 al 2, Primera de Corintios 7, del 1 al 2, dice, cuanto a las cosas que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Cuando el apóstol Pablo nos dice en el versículo 1 que bien le es al hombre no tocar mujer, ahí no se refiere a palpar a una mujer. Yo creo que todos entendemos eso. Si a lo que Pablo se está refiriendo, dijo, bueno, si bien le es al hombre, o sea que no tenga una relación íntima con una mujer, pero dijo, mas a causa de las fornicaciones, o sea, para que eso no suceda, entonces que cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Entonces, con esas escrituras, nosotros podemos ver el sentido de lo que Dios le dio en el huerto del Edén a cuando el Señor les prohibió primeramente comer y después tocar al árbol. Ambas palabras las encontramos en la Biblia que se refieren a una relación sexual. Ahora, entonces, el fruto prohibido en medio del huerto, escuche, el fruto prohibido en medio del huerto era el conocimiento carnal de la sexualidad humana. Por esa causa, la serpiente, y solo la serpiente, tenía, ya vimos al principio, la palabra astuta, que era un conocimiento verdadero de los principios de la vida. Por eso la serpiente era el único animal que tenía eso, y eso fue lo que le propuso precisamente a la mujer. Mire, este es uno de los misterios que estaba velado a las demás especies humanas, animales, no humanas, no. Este es un misterio que estaba velado a las demás especies de animales. Le voy a decir por qué. Mire, cualquier animal fuera de la creación, fuera del hombre, no fuera de la creación, cualquier animal fuera del hombre se aparean por instinto.
Eso ya lo sabemos nosotros. Ahora, la serpiente conocía seguramente la ley de la reproducción. Porque mire, cualquier otro animal solamente entra en celo cuando está en el periodo reproductivo de su vida. Eso cualquier persona lo sabe. Con cualquier tipo de animal que usted pudiera mencionar. Sin embargo, con el ser humano es completamente distinto. ¿Por qué? Le voy a volver a repetir. Cualquier otra especie de animal, con excepción de la humana, ellos se aparean por instinto. Y ellos solamente entran en celo cuando están en el periodo reproductivo de su vida. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando esos animales entran en celo, es porque la hembra pues va a quedar preñada. Eso es una verdad, ¿verdad? Ahora, pero con el ser humano es distinto. ¿O no? ¿Por qué? Bueno, voy a decir esto y espero decirlo en los mejores términos. Porque en cualquier temporada puede tener cópula. Esa es la mejor palabra que yo encuentro. Eso lo entendemos. Salvo cuando la mujer está en su periodo menstrual. ¿Por qué? Porque Dios lo prohibió. Mire, en Levítico, el capítulo 18, el verso 19, dice: no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Así dice la Biblia en Levítico 18, 19. Ahora, voy a avanzar un poquito más adelante. La Biblia dice que a ellos en el huerto del Edén se les prohibió que comieran del fruto. Ahora, la Biblia declara que los hijos, o sea, la descendencia de nosotros es el fruto del vientre. En el Salmo 127, dice la Biblia: he aquí, heredad de Jehová son, ¿quién? Los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Ahora, usted dice, bueno, ¿por qué todas estas escrituras? Mire, porque cuando uno comienza a elaborar cada una de estas escrituras, nos lleva a un solo destino. ¿Y cuál es ese destino? Que la serpiente quería unirse con la mujer, usted sabe, pero con el propósito de procrear. Después lo vamos a ver, no sé si me alcanza el tiempo en esta mañana para llegar a eso de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque mire, entonces nosotros podemos concluir que lo que se les prohibió fue cualquier cosa que tuviera que ver con la sexualidad. Sin embargo, la Biblia dice que la mujer comió de aquel fruto prohibido. Y mire, y para reforzar esto, la Biblia nos presenta más evidencias. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo era un judío. Una cosa sí le digo, usted nunca va a convencer a un judío que lo que se comieron en el huerto del Edén fue una manzana. Ellos saben mejor que uno. Esa historia de la manzana, bueno, fue inventada por la Iglesia Católica, y aún yo a veces me sorprendo cómo es que las denominaciones, en vez de aceptar lo que la Biblia dice, se quieren aferrar a la enseñanza católica. Ahora, ¿por qué? Mire, porque para ellos el hablar de estas cosas resulta escandalizante. Pero bueno, ¿cómo puede resultar escandalizante algo que está en la Biblia? Ahora, estamos comenzando, pero después vamos a ver que realmente el objetivo que quería la serpiente lo consiguió. Mire, en 2 de Corintios, el capítulo 11, el verso 1, 2 y 3, 2 de Corintios 11, 1, 2 y 3, ahí el apóstol Pablo está poniendo un paralelo
de lo que sucedió en el huerto del Edén con la novia de Jesucristo o con la iglesia. Y entonces, ahora recuerde, aquí hay algo. Los corintios eran gentiles, desde luego. Y entonces él se anticipa a lo que les va a decir y les dice en el verso 1 de 2 de Corintios 11, ojalá y toleraseis un poco mi locura. O sea, lo que Pablo se les está anticipando es, miren, con lo que yo les voy a decir, ustedes piensan que yo estoy loco, pero espero que me tengan paciencia, que me toleren. Eso es lo que dice en el verso 1. Y luego en el verso 2 dice, pues que os celo, con celo de Dios, porque os he desposado a un marido. Ahora, él está hablando algo simbólico, como es que Pablo, primeramente, él dice, os celo, o sea, los estoy celando a ustedes como iglesia, porque yo os he desposado a un marido. Pero aquí hay algo importante, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, Pablo, él estaba empeñado, digámoslo así, estaba preocupado, estaba interesado en que la iglesia llegara virgen al matrimonio con Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, bueno, yo creo que ese es el deseo de cualquier ministro, que la novia de Jesucristo, la iglesia, llegue a esa condición con él. Mire, y conste que cuando Pablo habla estas cosas, la gran ramera de la que la Biblia nos habla en Apocalipsis 17 todavía no venía a existencia. Porque esa iglesia nació en el día de Pentecostés. Usted dice, la iglesia, la ramera nació en el día de Pentecostés. Ahí fue donde nació la primera iglesia. Pero el hecho de que haya nacido en el día de Pentecostés no garantizaba que igual como nació en el día de Pentecostés, fuera a permanecer siempre. Sino que poco a poco, esta iglesia cristiana se fue mezclando con el paganismo. Y la Biblia dice que esta iglesia fornicó con los reyes, con los gobernantes de la tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros a partir del viernes pasado y hoy y mañana y el martes y el miércoles? O sea, el carácter de esta iglesia no ha cambiado. Sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, pero yo regreso a este tema. Entonces, Pablo dice, él le provoca celos porque él quiere que la iglesia llegue como una iglesia virgen a Cristo. Ahora recuerde, él está hablando, escuche, a la mujer o a la iglesia la está comparando con una mujer. ¿Es verdad? Como cuando un marido cela a la esposa. Él, como un mensajero de Cristo, él dice, yo a ustedes los celo, pero no con un celo humano, carnal, de desconfianza, sino más bien con un celo de preocupación. Porque yo los he desposado y quiero presentarlos ante Cristo como una virgen pura. Pero entonces a Pablo lo asalta un pensamiento y dice, bueno, esa es mi intención, presentar a la iglesia como una mujer virgen a Jesucristo. Y mire, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos vuestros sentidos de alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Mire, si nosotros entendemos correctamente esta escritura,
Ahora el apóstol Pablo está hablando un sentido espiritual y luego lo lleva a un sentido literal. Él dijo, yo lo celo con un celo de Dios porque quiero que la iglesia aparezca pura, virgen ante Cristo. Pero entonces Pablo, tratando de encontrar un antecedente en la Biblia con el cual él le pudiera decir a los corintios, miren, pero este es mi temor, que así como la serpiente engañó a Eva. ¿De qué está hablando Pablo en los versículos anteriores? De la virginidad de la iglesia. Pablo pudiera haber tomado cualquier otro ejemplo, pero él sabía lo que había sucedido en el huerto del Edén. Él sabía que Eva quizás representaba a la iglesia. Y entonces Adán representaba a Cristo, al marido. Pero entonces, entre Adán y Cristo, hubo un tercer personaje que se introdujo allí, llamado la serpiente. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Así que aquí Pablo está diciendo, mejor dicho, que ojalá que la gente no lo considerara un loco o un hereje por lo que iba a decir. Luego compara a la iglesia con Eva y habla del estado o condición de la iglesia y Eva. Y el estado era que eran vírgenes. Entonces, Eva era virgen, pero la serpiente le engañó. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué tiene que ver una manzana, digamos, si ese fuera, por poner un ejemplo, ¿verdad?, con la virginidad de una mujer? ¿Ve usted cómo es que esa enseñanza es ridícula para comenzar? Y sin embargo la mayoría de la gente la cree y la acepta. Ahora, mire, el apóstol Pablo usa en el verso 3, mas temo que como la serpiente engañó a Eva. Y es la misma palabra que se usa en Génesis 3:13, cuando el Señor viene a encarar tanto a Adán como a su mujer. Y entonces en Génesis 3:13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Ahora mire, ¿en qué consistió el engaño de la serpiente a la mujer? Porque una persona puede ser engañada de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, digámoslo así, de una manera tan sencilla y simple, si usted va a la tienda y entonces a usted le dan cambio de más, bueno, aquella persona que le va a dar el cambio a usted y que se lo dé más, pues de alguna manera resultó engañada. O en un trato desigual, que a usted le venden algo que aparentemente es de buena calidad y resulta que no, bueno, pues es un engaño. Bueno, pero ¿qué engaño es este del cual habla el apóstol Pablo y del cual habla la Biblia? Mire, Pablo repite lo que ya había dicho el Señor en Génesis 3:1, o sea, se refiere a la astucia. Porque él dice, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Sabemos que ahí la palabra astucia es un verdadero conocimiento de la vida. Entonces aquí el apóstol Pablo vuelve a recalcar esa característica que tenía la serpiente. Y luego, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice la misma cosa. Mire, en primera de Timoteo, el capítulo 2, verso 13 y 14. Estas escrituras, desde luego que nosotros, desde que hemos hablado de este tema, estas escrituras las hemos tomado, solamente las estoy recordando para que usted pueda ver la base bíblica de esto. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado. ¿Por qué? Porque Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, la Biblia dice en Génesis 3:1 y en 2 de Corintios 12 que la serpiente engañó ¿a quién?
a Eva. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que Adán, él no fue engañado por la serpiente. Porque Adán no fue engañado, sino la mujer. O sea, lo que Pablo está diciendo, aquí está repitiendo una vez más, la mujer sí fue engañada. Pero ¿en qué consiste ese engaño? Mire, yo voy a tomar la versión antigua, que es la que siempre uso, o sea, esta versión de la Biblia. Y esta versión de la Biblia no fue hecha a modo para que se ajustara a la que nosotros creemos. Sencillamente es la Biblia. Mire, porque Adán no fue engañado, sino la mujer. La versión antigua dice siendo seducida. La versión 60 dice siendo engañada. Ahora mire, aquí voy a introducir algo que yo siempre he dicho, y no es porque yo diga que esta versión, la antigua, es la única correcta. No, las demás versiones le dan a uno muchas veces un lenguaje más claro, pero para mí lo más antiguo es lo más original. ¿Por qué? Mire, cualquier versión de la Biblia, entre más reciente sea, es una versión que es tendenciosa. No estoy diciendo que la Biblia en sí, sino la revisión o la traducción de la Biblia. Le voy a poner el ejemplo que siempre le he puesto. En Mateo 24 dice la Biblia, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Así dice, ¿verdad? Bueno, los teólogos, al ver el texto, lo razonan. Y dicen, no. ¿Por qué? Porque ponen al águila como si fuera como un animal que encuentra por ahí un animal muerto, quizá de días, y como si fuera un buitre, va y se alimenta de aquel animal muerto. Así lo ponen, lo razonan. Y hay versiones, hermano, que están tan alejadas de la realidad, que dicen, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se van a juntar los buitres. Ahora, pero ¿de dónde? ¿Dónde está o por qué razón de ese cambio tan radical? Ahora, para nosotros esa escritura tiene un significado especial. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga tu ser todo su santo nombre. Y luego habla, Él es quien sana vuestras dolencias y el que perdona tus iniquidades, el que te corona de favores y misericordias, de tal manera que te rejuvenezcas como el buitre. ¿El buitre se rejuvenece? Entonces, hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Por eso, muchos de los teólogos, al ver esta escritura que decía que la mujer fue seducida, dijeron, ¿cómo una mujer puede ser seducida por un reptil? Pero resulta que no era reptil. Sin embargo, ahora termino con esto. La palabra seducción. Entonces, la Biblia dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, escucha, así dice la versión antigua, siendo seducida, ¿por quién? Por la serpiente, vino a ser envuelta en transgresión. Ahora, ¿qué es seducir? Seducir es persuadir a alguien con promesas para que haga una cierta cosa. Pero también otro significado de la palabra seducir es inducir de esta forma a una persona a otra para que tenga relaciones sexuales con ella. Eso es seducir, está claro. Si yo tomo la definición del diccionario, cuando dice la Biblia que la mujer siendo seducida, o sea la mujer, escuche, siendo persuadida, voy a tomar el significado que le di. No que la Biblia así diga, pero para que lo entendamos. Si la mujer fue seducida, entonces la mujer fue persuadida con promesas para que haga una cierta cosa. ¿Cuál fue la promesa que le dio la serpiente? Seréis como dioses. Y entonces la indujo a que tuviera relaciones sexuales con ella. Punto. Eso es lo que quiere decir seducir. La mujer fue inducida por la serpiente a cambio de una promesa. Ustedes van a ser como dioses. Claro que como Adán no estaba presente, solamente le estaba diciendo a ella. Y entonces la mujer
Bueno, aquel trato, aparentemente aquella persuasión de la serpiente era muy, muy seductora, de tal manera que él aceptó y cayó. Bueno, hasta ahí vamos a terminar por hoy. Y mire, vamos a seguir viendo a través de la Biblia la continuidad de esto, cómo es que esa unión entre Eva y la serpiente tuvo sus repercusiones hasta hoy en día. Así que esto está ahí en la Biblia. Yo espero que el Señor, póngase de pie, le dé la revelación de estas cosas y que paulatinamente, conforme vayamos hablando de esto, lo vayamos entendiendo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Señor Dios, por este tramo Señor, de tu palabra hasta el cual tú nos permitiste avanzar. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos des la revelación para poder entenderlo. Esta no es una doctrina fantasiosa ni nueva, Señor. Es algo que está en tu palabra, Señor Jesús. Padre, te ruego, Dios, que sea una revelación para nuestras vidas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pueden tomar su asiento.